Evolución de las políticas educativas en Colombia, hitos y debates. Mi nombre es Daniela Díaz y hoy voy a presentar la actividad número 1, video ensayo, políticas de cobertura y políticas de calidad para la asignatura Políticas Educativas a cargo del profesor Diego Armando Sierra Zamortegui. En esta presentación vamos a analizar la evolución de las reformas educativas en Colombia, destacando momentos claves que han marcado su desarrollo, su transformación. Vamos a hablar también de los conceptos de calidad y equidad. Vamos a tener una reflexión crítica sobre los resultados a nivel educativo y vamos a ver un mapa conceptual, un mapa comparativo y una línea de tiempo. El objetivo de ofrecer esta presentación es aclarar la información comprendida en las lecturas y avanzar sobre el tema visto de la reforma educativa en Colombia, teniendo en cuenta los avances y desafíos pendientes en el sistema. Bueno, y quiero arrancar por la línea del tiempo hablando de algunos momentos claves por siglo. Entonces, para el siglo XIX arranca como la fundación del sistema educativo y esto pasa entre 1819 y 1902, en donde se tienen en cuenta, por ejemplo, las reformas de Santander que ocurren en 1819 y 1841, la ley de instrucción pública en 1870, porque estas dos consolidan como tal la educación como un instrumento estatal de alfabetización y de construcción de ciudadanía. Allí hubo como varias tensiones por el tema del liberalismo educativo, en donde hablan de la libertad de la enseñanza y el control eclesiástico, que también lo vemos, por ejemplo, en la reforma de Ospina y la regeneración de Núñez. En estas etapas se evidenció cómo la educación funcionó como una herramienta de disciplinamiento social alineada a los objetivos de la nación. De ahí pasamos al siglo XX, en donde ya hablamos de una modernización y una expansión. Esto ocurre entre 1903 y 1951. Arranca con la Ley 39 de 1903 y el periodo de la República Liberal, que ocurre entre 1930 y 1946, donde se impulsó la gratuidad escolar y la formación docente. Esto nos acercó a la educación a sectores populares. Sin embargo, a la brecha del tema urbano y el tema de la parte rural, pues permanecieron un par de años más. Hasta que llega la creación del SENA en 1957. Esta marca un giro hacia la formación técnica y productiva, la cual estaba vinculada pues directamente dentro del modelo de industrialización nacional. Pasa la creación del SENA y entonces ahora se empieza a hablar de profesionalización docente y de los derechos sociales, que esto ocurre entre 1979 y 1991. Aquí, el Estatuto Docente de 1979 fortalece la profesionalización del magisterio y su organización gremial. Esto contribuye a lo que es la concepción de la educación como un derecho social. Este proceso culmina cuando surge la Constitución de 1991, que reconoce ya la educación como un derecho fundamental y un servicio público. Luego ya pasamos al siglo XXI y aquí ya se habla, o el tema general básicamente es descentralización y hablar de calidad estandarizada. Ocurre entre 1994 y 2016 y arranca con la Ley General de Educación 115 de 1994. Aquí se descentralizan las competencias a entes territoriales y estos empiezan a introducir enfoques diferenciales y empiezan a hablar de etnoeducación, de ruralidad, ¿vale? Posteriormente, pues el énfasis cambia hacia la calidad medida por evaluaciones estandarizadas como Prueba Saber, ICFES, PISA y planes estratégicos como el Plan Decenal de Educación en 2016, perdón, de 2006 hasta 2016 y el programa CERES para la educación superior regionalizada. Aquí ya empezamos a tener debates contemporáneos y empezamos a hablar de equidad y pertinencia. Entonces, las dos lecturas coinciden en que persisten desafíos estructurales, brechas rurales, financiamientos insuficientes y tensiones entre educación pública y privada, y la crítica a una calidad centrada exclusivamente en pruebas estandarizadas. El debate actual se orienta hacia una visión integral de calidad que incorpore inclusión social, pertinencia cultural y reducción de brechas digitales. Bueno, para entender un poco más esa línea de tiempo, vamos a analizar este mapa conceptual, lo cual resume pues esos aspectos principales de todo lo que ocurrió con este tema de reformas educativas en Colombia. Entonces vamos a empezar por la parte central del título, la cual se llama Reformas educativas en Colombia. En esta primera sección vemos la evolución histórica que ya les mencionaba en la línea del tiempo a través de los tres siglos, del siglo XIX, XX y XXI, y esto nos lleva pues a unos hitos, unos momentos clásicos, claves en la historia para poder entender este tema de la reforma. Entonces, si nos fijamos en los hitos, vemos momentos claves como la alfabetización masiva, la creación del SENA, la Constitución del 91, la Ley 115 de 1994, las políticas de calidad entre el 2000 y 2010 y finalmente la transformación digital en 2020 impulsada por la pandemia. Luego hablamos también de unos personajes, porque pues estos no simplemente ocurrieron, sino que también vemos actores principales que hicieron que eso sucediera de esa forma. Como cabeza, pues está por supuesto el Estado y el Ministerio de Educación Nacional. Luego estarían también los docentes y normalistas como personas claves, ya que ejecutaron los cambios en las aulas directamente. Y tenemos ya pues organizaciones internacionales como UNESCO o BID que aportaron lineamientos directamente al tema y pues recursos. También leí en uno de los textos el tema de financiación con el Banco Mundial, entonces esa parte también pues aprovecho para mencionarla. Y hablamos también de unos conceptos claves. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que un concepto clave que es súper crucial para entender esto es el acceso, que pasa de campañas de alfabetización a coberturas masivas con equidad rural, pero también al mismo tiempo hablamos de descentralización educativa, en donde hay una brecha digital y la educación para la paz también forman parte de esa transformación. Y finalmente de calidad, que básicamente es la que viene evolucionando de estándares básicos a una pertinencia e inclusión, ¿no? Mucho más pues, general.
Bien, hablamos de los debates, porque en medio de toda la historia pues, se generan algunos debates, como por ejemplo si debe o no primar la educación pública o la privada, qué tan centralizado o descentralizada está la gestión educativa. Además, pues, por supuesto, persisten desafíos de financiamiento y grandes brechas rurales junto con controversias sobre las pruebas estandarizadas y su impacto real. Finalmente, hablamos de unos indicadores que muestran resultados como, por ejemplo, el salto de una alfabetización del 15% en el siglo XIX a más del 90% que tenemos en la actualidad, y también del crecimiento sostenido en una cobertura básica y media desde 1960. Sin embargo, pues existen también unos retos en donde en pruebas internacionales, como por ejemplo PISA, no llegamos a la parte de lectura, de comprensión lectora y pues de la competencia de matemática con área básica. En resumen, pues lo que quería mostrarles en este mapa era cómo las reformas han evolucionado desde el acceso básico hacia la calidad y la equidad, destacando, pues, por supuesto, los logros significativos que hemos tenido de la fecha de su origen a la actualidad, pero también recalcar los desafíos que aún tenemos que enfrentar y se han visto, pues, a lo largo también de estos avances. Para entender un poco más el tema de los desafíos, quise hablarles con este análisis comparativo de esa evolución de lo que hablábamos de calidad educativa y equidad, ¿no? Entonces, primero, pues ocurre entre la década de 1970 hasta los 80. Aquí, pues la calidad empieza a ser un poco más asociada a la eficiencia administrativa y a los resultados medibles en pruebas estandarizadas. Hasta la Constitución de 1991, que incorpora un enfoque integral, incluyendo pertinencia cultural y desarrollo humano. Luego va del 2000 a 2020, que empieza a consolidar el desempeño en competencias básicas con énfasis en estándares y formación docente. Y tenemos el término de la equidad, en donde la equidad empieza pues también desde la década de 1970 hasta la 80 y es vista como igualdad de acceso. No tiene en cuenta diversidad social ni regional. Hasta en 1991 en adelante, la equidad empieza a ser entendida como una distribución justa de recursos y de oportunidades, especialmente en las zonas de más atención o de más necesidades como las rurales y las poblaciones vulnerables. Aquí, reformas recientes empiezan a hacer énfasis en lo que tiene que ver con el énfasis en la inclusión educativa y atención diferencial con programas focalizados y educaciones interculturales. Si bien hay de entenderse que encontramos a lo largo de esta historia muchos aciertos y fracasos, quiero llevarme algunos que marqué porque llamaron mi atención, y es, por ejemplo, la ampliación de la cobertura educativa primaria casi universal. Me pareció pues algo súper acertado, ¿verdad? Tener el reconocimiento constitucional de la educación como un derecho fundamental, tener la creación de políticas dirigidas a la formación docente y mejorar los estándares de calidad también me pareció muy bueno. Sin embargo, como aspectos de mejora, sí se logra evidenciar o se logró yo interpretar la persistencia de brechas rurales, urbanas y sociales en acceso y calidad. También tenemos, por ejemplo, las políticas fragmentadas y la falta de continuidad entre los gobiernos. Pasa mucho también como que ocurre este énfasis excesivo en medidas estandarizadas, como las pruebas saber, que reducen la visión integral de la calidad, porque al final solo se centran las instituciones en eso, pero pues después dejan de un lado las otras áreas que también importan y que también deberían tener esa misma calidad. Entonces, aunque las reformas se centraron bases sólidas en la cobertura y calidad inicial con la que pues, se buscaba todo el ajuste y la evolución de este tema, también pues hace una falta de articulación y de financiamiento en desigualdades estructurales sin importar la época. Incluir esta parte socioemocional dentro de la cátedra como una forma de fortalecer un sistema educativo equitativo y de calidad que responda a las necesidades del siglo XXI, como teniendo estrategias como las que acabo de mencionar, de realizar un plan de inversión sostenida y focalizada para que realmente sí lleguen estos accesos y creando currículos interculturales que permitan que esto no quede más que en las palabras. Tener una evaluación integral en donde se sustituya ese enfoque excesivo de pruebas estandarizadas por sistemas que valoren realmente ese aprendizaje significativo y que les ayuden a los niños desde que están en las escuelas a la sociedad para el futuro. Voy dando cierre a esta presentación con 4 frases que me gustaron de las lecturas y que me reconoce la integridad del ser humano. Me parece turno, afectos para todos los estudiantes y para la calidad de educación. Bueno, me apoyé en las lecturas sugeridas por el docente Medina,